soy Adriana Estéfano, psicoanalista, y tengo el placer de compartir con vos, como todos los martes a las 3 de la tarde, este espacio en Radio La Soberana, espacio al que me gusta llamar Soberanos Entredichos. Hoy voy a tener el gusto de conversar con la psicoanalista licenciada Patricia Anono acerca de un tema que me parece que te va a interesar mucho, y es el erotismo de la época. Quiero comentarte que para el psicoanálisis la sexualidad siempre ha sido un asunto complejo, un asunto problemático. Y esto se debe esencialmente al hecho de que los seres humanos somos seres de lenguaje, es decir, estamos atravesados por el lenguaje, y esto nos distingue esencialmente de los animales, con lo cual todo lo que nos acontece es de carácter cultural y no natural. Por supuesto, esto pasa también con la sexualidad, con el erotismo. Por otro lado, hay una diferencia fundamental entre nosotros los hablantes y los animales. Los animales tienen instinto, nosotros no. Los animales tienen instinto, esto significa que hay una conducta que es acorde a fin. El animal tiene hambre y por lo tanto se dirige directamente a un objeto, que es un objeto fijo, para saciar así su apetito. En el ser humano existe lo que Freud definió tan puntualmente como pulsión. La pulsión, a diferencia del instinto, no tiene un objeto fijo y predeterminado. La pulsión es una suerte de energía, de fluir constante, es un concepto, nos dice Freud, límite entre nuestra psiquis y nuestro cuerpo, entre lo psíquico y lo somático, que además tiene la particularidad de estar en permanente fluir y que se satisface solamente en el recorrido, es decir, no se satisface muy parcialmente en el encuentro con el objeto. Y esto entonces hace que la sexualidad sea realmente problemática. Por otro lado, Freud descubre algo que fue realmente subversivo y que es justamente la sexualidad infantil. Se creía hasta el momento que los niños no tenían sexualidad. Freud, en un escrito de 1905, titulado Tres ensayos de una teoría sexual, imagínate, 1905, principio del siglo XX, tengamos en cuenta cuál era la concepción que existía hasta ese momento en relación con la sexualidad. Digo, los niños eran seres inocentes que no tenían impulsos sexuales. Freud nos dice, si la sexualidad existe desde el nacimiento. ¿Cómo es esto? El cuerpo del bebé es un cuerpo que presenta distintas partes, muy propicias para el placer sexual. Es así que a partir del cuidado, de la caricia, de la palabra, de quien está a cargo justamente del cuidado de ese bebé, comienzan a recortarse zonas de placer, que llamamos zonas erógenas, que justamente van a determinar que ese bebé, que ese niño, está siendo erotizado por ese adulto, lo cual es absolutamente necesario y bienvenido. Freud nos dice entonces que según hayan sido satisfechas o frustradas esas tendencias, esos impulsos sexuales del niño, acontecerá la sexualidad de ese adulto. Por otro lado, nos dice Freud, la sexualidad humana es la única que se produce, la única, obviamente, si pensamos en el reino animal, si nos comparamos con los animales, es la única que se produce en dos oleadas, en dos etapas. La primera, desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, salida del complejo de Edipo, cuando los objetos de amor son los padres, es decir, se trata de una sexualidad incestuosa. Luego viene una etapa en la que los impulsos sexuales se adormecen, que es lo que Freud denomina la latencia, una etapa sumamente propicia para el aprendizaje, es cuando los chicos más aprenden en la escuela, es decir, todo ese impulso sexual que
inhibe su meta, digo, no hay sexualidad activa ahí, desvía su meta hacia otro fin, que en este caso es justamente, en el mejor de los casos, el aprendizaje, lo que Freud luego llama pulsión epistemofílica. Luego, en esta etapa de latencia, se produce lo que Freud nos cuenta que es la amnesia infantil, es decir, toda esa primera etapa de sexualidad incestuosa cae bajo la represión, es decir, nos olvidamos de eso que nos pasó. Y comienza en la pubertad la segunda oleada de la sexualidad, que ahora sí es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque entran en juego los órganos genitales, el pene, la vagina, se hace posible un encuentro sexual con el partener y se hace posible también la reproducción. Acá nos queda bien claro que Freud está distinguiendo además entre sexualidad y genitalidad. La sexualidad es un concepto mucho más amplio que hace referencia a un placer mucho más abarcativo que el específicamente genital. Y luego vendrá Lacan que toma la obra de Freud, que la revitaliza, que le da una vuelta maravillosa y que nos dice esta frase inquietante: no hay relación sexual. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Que no es posible el encuentro con un partener? No, nada de eso. El encuentro sexual es posible. Lacan nos quiere decir que en la sexualidad siempre hay algo de imposible, siempre hay un resto que no puede decirse, que no puede simbolizarse, y todo encuentro sexual, en definitiva, en algún punto nos va a dejar insatisfechos, es decir, no va a haber plenitud ahí. Esto nos abre una puerta muy interesante a la que trataremos de asomarnos en un ratito con la licenciada Patricia Nono, con la cual vamos a hablar acerca del erotismo de la época. Estoy acá con la licenciada Patricia Nono, que es psicoanalista, colega y amiga, o sea que tengo el placer de recibirla. La licenciada Nono es ex docente UBA, docente UCES, supervisora externa y docente del Hospital Moyano y psicoanalista en consultorio particular. Patri, vamos a hablar hoy sobre el erotismo en la época. ¿Cómo planteas el tema? Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer conversar con vos de temas de psicoanálisis. Hoy lo hacemos públicamente. Así es. Bueno, el tema bastante alusivo. El tema musical que elegiste para elegí, tal cual. Sí. Bueno, en realidad lo que a mí me interesaba pensar es hacer alguna reflexión desde la postura psicoanalítica en relación con lo que en esta época se vive como erotismo, o cómo se vive en relación a cómo se vive en esta época el erotismo. O sea que acá claramente se juega la cuestión de que el erotismo, la sexualidad, es cultural. Tiene que ver con la época, es una construcción. Es una construcción. Pero a partir de lo que vos dijiste, no todo está construido culturalmente, ¿no? Porque la construcción aparece desde lo simbólico, desde lo discursivo. Sí. Y a partir de lo que vos decís, que no hay relación sexual, digamos, el no hay relación sexual de Lacan, por supuesto que no hay que entenderlo como que entonces no es posible, exactamente, no es posible el encuentro. Sí, el encuentro es posible, pero porque hay lenguaje, no hay relación sexual. Y porque hay lenguaje hay pulsión, y porque hay lenguaje está perdida la necesidad. Entonces se lee eso como la madre lo puede leer en el momento en que el chico nace. Y después en la vida nos pasa lo mismo. Sí, claro. Nunca sabemos lo que el otro quiere, ni el otro sabe lo que nosotros queremos. Y esto lo saben todas las personas que intentan armar parejas homo, hetero o exactamente, sí. Tipo. El desencuentro entre las personas que hablan existe. Sí. Y ese desencuentro es lo que hace imposible la relación, porque también en francés la palabra relación, que se dice rapport, quiere decir relación, pero también quiere decir... ¿tensión? No, como proporción. Y Lacan nos dice no hay proporción entre los sexos. Exactamente, siempre queda un resto. No hay una absoluta
Satisfacción, plenitud. Satisfacción, y no hay una relación que no deje resto. Exactamente. Tanto para uno como para otro. Por eso Lacan siempre va a decir el sexo es el otro, como eso que es lo altera a nosotros, aquello que nunca nos pertenece del todo, o de lo que no nos podemos. Independientemente de la elección del partener, que puede ser una elección heterosexual, puede ser una elección homosexual. Digo, a pesar de eso, siempre el partener es un alter, es un otro, ¿no? Sí. En relación con esto, yo les quería comentar dos noticias que vi en los diarios de estos últimos tiempos. Una es del 9 de septiembre, en el diario Clarín, sale una noticia, y mira que no es un chiste, porque cada vez que lo comento la gente piensa que es un chiste. No, hay en Tel Aviv un sex shop, kasher, que la dueña es la hija de un rabino. Mira, que está oculto, ese sex shop está oculto en una casa de modas, digamos, de cierto prestigio y nivel. Y aparecen algunos chiches y juguetes sexuales. Que sea kasher a mí me sorprendió dolorosamente la atención, porque quiere decir que algunos juguetes estarán permitidos y con esos permitidos puede jugar. Esto está muy lejos de lo que nos decía la teología medieval, que nos aporta la palabra sodomía. La palabra sodomía, el significado de la palabra sodomía, haciendo alusión a Sodoma, ¿no? Donde se daban unos putazos, parece. Entonces, en relación se podía todo, ¿no? Y casi todo, claro, sí. Casi todo. Casi ¿no? todo, sí. Entonces, siempre casi está bueno. Exacto. Y entonces, la sodomía lo que significa es que el semen no va al vaso correcto. Mira. O sea, que se consideraba un pecado, y se sigue considerando, ¿no? Para la religión católica, un pecado, que las relaciones sexuales se tuvieran si no fuese para el hecho de la procreación. Exactamente. En la religión judía, la religión permite las relaciones sexuales independientemente de la procreación, pero dentro del matrimonio. Claro. Ahora, si un rabino determina con qué puede jugar o con qué no, también está determinado. Todo eso está como dentro del plano de lo posible. Claro. Sí, sí. Se indica cómo. ¿Por qué? Sí, sí. No dejaría de ser el discurso amo, ¿no? Puesto en juego ahí. Es un modo de discurso. O sea, lo que vemos es cómo el poder incide en las relaciones sexuales. Ahora, vos trajiste acá, a esta conversación, a esta charla, el término sodomía, ¿sí? Y yo pensaba en cómo Freud definía, en su época, ¿no? Pensemos, principio del siglo XX, la perversión. A diferencia de lo que después Lacan nos define como perversión, que es otra cosa, que sería lo que hoy llamamos un psicópata. Un perverso es lo que la psiquiatría llama un psicópata. Freud, ¿qué decía de la perversión? Perverso era todo aquello que excedía la unión de los genitales, femenino y masculino, ¿no? En ese punto. Yo creo que hay una contradicción en la teoría freudiana. A ver. Porque Freud también, vos hablaste de la sexualidad infantil. Sí, claro. Claro, el niño es perverso polimorfo, ¿no? Todos somos. Claro. Todos somos. Sí, todos por supuesto, somos estructuralmente perversos polimorfos, ¿no? Todos somos perversos polimorfos. Sí, pero explícanos un poquito qué es esto de perverso polimorfo, ¿no? Para que la gente lo está escuchando. ¿Por qué? Sí. Porque vos hablaste de la pulsión sexual. Bueno, lo que sucede es que el cuerpo, digamos, en psicoanálisis, porque se piensa como un cuerpo erogeneizado, sexualizado por el otro. De los primeros cuidados. Porque justamente, ¿por qué tenemos pulsión y no instinto? Porque no tenemos la capacidad de conseguir nuestros alimentos, porque tardamos un tiempo en poder caminar, necesitamos del auxilio de un otro. Nacemos y seguimos siendo indefensos durante mucho tiempo los seres humanos, ¿no? Yo creo que esa indefensión se conserva. Sí, se conserva. Sí, pero ¿por qué hablamos de perverso polimorfo? Porque no hay un modo de alcanzar satisfacción, porque hay muchas pulsiones. Porque si la madre en el cuidado del chico erogeiniza los agujeros del cuerpo, que es por donde tiene contacto con el otro. Hablemos, entonces hablamos de la boca, hablamos del ano, hablamos de la piel, ¿no? Como zona erógena también por excelencia, y después Lacan va a agregar los ojos y los oídos.
¿no? Como Entonces, zonas erógenas privilegiadas. Sí, que quería como Sí, explicitar un poco sí, esto de del perverso polimorfo. Claro, porque entonces se puede estimular una zona, pero la madre, a la vez que da de mamar, erogeniza esa boca, Claro. pero también mira al chico, también lo sostiene fuerte, eso tendría que ver con lo anal, digamos, hay un montón de pulsiones. Le habla, ¿no? Exactamente, Le habla. Entonces hay un montón de pulsiones que se interrelacionan. Sí. Si no hay una interrelación entre pulsiones, una pulsión se desarrolla más que la otra. Sí. Y esto puede ser mortífero, por eso Sí, vemos sí. que hay sujetos que fuman o se drogan. Exacto, o sea que ahí podríamos decir que se produce un desamarre de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte se desamarra, Bueno, va por su lado y hace... ahí también lo podemos pensar de otras A ver, maneras. ¿cómo? Porque en este sentido, vida y muerte vienen juntas. Claro, sí, sí. No, se habla de un dualismo pulsional, pero por el solo hecho de que hablamos, la madre que te dice son la luz de mis ojos, Sí. es muy amoroso eso, pero después resulta que no te podés ir de esa madre Sí, porque sí. si te vas se le va la vista, se le van los ojos, se le va la vida. Sí. O sea que aquello mismo que nos da la vida nos mortifica. Sí. Y es imposible. O sea, eso que está eso buenísimo no que pase, que está buenísimo que pase y que es esperable que pase, tiene su costado, como casi todo en la vida, tiene su costado peligroso también, ¿no? Sí. Y ahí entraría en juego el tema de los excesos, el exceso también de la madre en relación con un hijo, ¿no? De poder también frustrar en algún punto, ¿no? De que esa madre haga un movimiento no tan excesivo en relación con un hijo, ¿no te parece? Sí. Ahora, pasando a la época. Sí. El concepto de perversión, incluso en Freud, es contradictorio, porque dice, habla del niño como perverso, polimorfo, pero también habla de la genitalidad. Sí. Es decir, Freud fue un revolucionario. Si quieren la primera revolución sexual, o una de las revoluciones sexuales. Creo que sí, sí, ¿no? sin duda. Pero sin duda. a veces cambian las ideas, pero no cambian las cabezas. Hay un autor que se llama Davidson, que plantea un poco esto. Y Freud, si bien revoluciona su época hablando de sexualidad infantil y de la perversión polimorfa en el humano, también habla de la genitalidad y plantea que esas pulsiones tienen que unirse para la satisfacción genital. Es decir, en Freud tenemos contradicciones. Sí, sí. O sea, plantea que todas esas pulsiones, que en un principio son parciales y están como cada una por su lado, son anárquicas, en un momento se unen para poder propiciar así el desarrollo de una vida sexual adulta. Sí, el mejor de los casos, sí, el placer genital. Bueno, en relación con esto, por eso planteo que en Freud hay muchas contradicciones. Sí, claro. El concepto de perversión es muy contradictorio y entonces no tendría valor porque está en todos los humanos como concepto. Claro, sí, sí. Más bien me parece que tendríamos que entenderlo como aquello que intenta que la relación sexual sea siempre de la misma manera, siempre igual, ¿no? Sí. Es decir, con las mismas condiciones. Habría como una mirada normativizante. Normativizante. ¿No? Por eso traje estas dos cuestiones. Sí. Y me gustaría decir algo en relación a la supuesto, época claro. que está Sí. muy atravesada por los discursos queer y feministas. Sí. Entonces, es normativizante cualquier religión en relación a la sexualidad y que imparte los modos en los que alguien debería gozar, ¿no? Claro, esto es lo que critica mucho el feminismo queer, porque plantean que las relaciones sexuales están determinadas por las relaciones de poder, por los discursos, ser hombre, ser mujer, y cuestionan esta heteronormatividad. Vos sabés que la palabra queer quiere decir raro, extraño, bizarro, claro. y tiene una connotación despectiva. Sí. Como un modo transgresor de plantear la cuestión. Sí. Ahora, inclusive, perdóname, en su origen, el término, la palabra queer, no tenía connotación sexual. no, Después fue tomando ese sesgo. como una identidad, digamos. Sí, claro, sí. ¿Qué cuestionan? Es decir, digamos que por ahí también es interesante, no sé si vamos a tener tiempo de desarrollarlo acá, pero introducir algunas cuestiones
del debate o la controversia que se puede plantear entre el feminismo y el psicoanálisis. Sí, claro. Porque hasta aquí aparentemente estaríamos de acuerdo. El psicoanálisis también plantea que la sexualidad no es algo instintivo. No es biológica tampoco, ¿no? Digo, me parece que Lacan lo que nos quiere decir, a ver si estás de acuerdo conmigo, que sobre una base real, digo, alguien que nace con un pene, una mujer que nace con vagina, digamos, sobre esa base real, después se ponen en juego procesos de identificación por los cuales un sujeto puede adscribir a un sexo o al otro, ¿no? En este sentido, sí, la crítica que le hace el feminismo al psicoanálisis es que es heteronormativo. Y que entonces se supone que hay una sexualidad esperable que sería heterosexual a la normalidad. Claro. O sea, en este punto, digo, al psicoanálisis le viene bien este discurso. ¿Esta crítica decís? Sí, ¿en qué punto? No porque yo acuerde con esa crítica, pero yo no hablaría de psicoanálisis, sino hablaría de psicoanalistas. Y hay muchas lecturas posibles. Sí. Entonces hubo, y hay mucho de normativización del psicoanálisis en relación con estas cuestiones. Incluso la homosexualidad fue considerada una perversión por Freud. Claro, Entonces, estamos diciendo cuál es la contradicción. Si no hay un objeto fijo para la satisfacción. Esto es lo que vos estabas de algún modo explicitando. Sí. Entonces, cuando Freud y Lacan tienen que decir qué es un hombre y qué es una mujer, ninguno de los dos lo puede definir. Freud habla de muchas posibilidades de identificación. Sí. Entonces, somos todos bisexuales, dice Freud. Claro, estructuralmente bisexuales, bueno, además. Apela al complejo de Edipo porque te identificas con una mamá que te crió y con un papá. Y después lo que pueda resultar de ello, y no sabemos. Y no todo es explicable, ni todo es interpretable, ni todo es entendible en función del deseo del otro. Porque Freud hablaba de las series complementarias, que incluía las vivencias infantiles, lo traumático, pero hablaba de lo heredado. Eso heredado. Sí, que nunca pudo explicar a qué se refería, no lo constitucional, decía Freud, ¿no? Como primer término de las series complementarias. Lo constitucional, en realidad no sabemos qué es lo constitucional. Y es lo que se puede leer como ese vacío en el campo del lenguaje para explicarlo todo. Sí. Que Lacan lo va a leer como lo real, bueno, después en sus teorizaciones, ¿no? Entonces, me gustaba introducir esto porque hay entonces, en relación con esto, creo que a los psicoanalistas nos puede servir para parar un poco la resistencia a normativizar, digamos, para parar la resistencia, no, para resistirnos a normativizar, para no normativizar. Para no normativizar. De todas maneras, sería una contradicción, me parece, de psicoanálisis normativizar. ¿Por qué? Porque nosotros los psicoanalistas siempre atendemos a la singularidad. Entonces, normativizar realmente sería como ir contra la esencia de la teoría psicoanalítica. Es decir, cada cosa es para cada sujeto. ¿No? El tema es cuando algo a ese sujeto le hace ruido. Si no le hace ruido al sujeto, ¿no? Digo, si no está haciendo síntoma y no se pregunta sobre ese síntoma, está todo bien. Exactamente. ¿No te parece que vamos por ahí? Y sí, pero cada uno puede tener la elección sexual que quiera. Pero claro. Puede estar con 2, con 3. Pero claro, el tema es cuando eso le hace ruido a ese sujeto. Ahora pensemos que muchas veces el discurso feminista intenta normativizar. Claro. Intenta normativizar la seducción, intenta normativizar todo ese digamos, ese juego preliminar que no empieza en la cama, empieza mucho antes. Bueno, entonces, meterse en la cama de las personas hasta dónde. Las condiciones eróticas pueden ser diversas y no es juzgable ni opinable. Y son para cada quien. Hay otra nota que quería comentar, a ver, que salió en página 12 en el suplemento Soy del 4 de octubre. No tengo acá los diarios. Porque no importa. Pero en ese suplemento le hacen un reportaje a una persona transexual y esta persona se enoja con las feministas porque ellas cuestionan el amor romántico. Ella dice que a ella le encanta, que ¿por qué? Claro, porque para cada cual la condición erótica puede ser cualquiera. El amor romántico podría ser una condición erótica para esta mujer. Entonces, hay algo que también quería tomar de Zizek, que me gustó, porque habla de chicas con
reglamentos, Mira. ¿no? En un texto que se llama Nuevas formas de seducción, donde se reglamenta todo ese juego. También han recibido las feministas críticas de algunas intelectuales francesas que se oponían a toda esta reglamentación del juego de la seducción, porque entonces caemos como las religiones, en donde todo se tiene que normativizar. Otra vez se juega el discurso amo ahí, desde otro lugar. Pero eso lo decía Judith Butler, que es una filósofa estadounidense que ha teorizado el feminismo y también la teoría queer. Y ella decía que muchas veces todas estas posturas, que aparentemente son subversivas, novedosas, terminan siendo normativizantes. Exactamente. Y eso me parece que sería caer, es esta cosa, ¿no? Las posiciones extremistas que siempre terminan encontrando algo junto. Psicoanalistas y feministas también, sí. Porque cada uno hace una lectura. Eso creo que esto que se pretende como subversivo. ¿Y por qué subversivo el feminismo? Porque ha visibilizado muchos modos de relación sexual diferentes y muchas identidades diferentes. Ahora, a mí me parece que esta discusión hay que llevarla al plano no de lo ideológico, sino de lo teórico. Yo como psicoanalista, y pienso que los psicoanalistas en bloque no se puede hablar, se puede hablar de cada uno. Sí. Por supuesto que acuerdo con la lucha por los derechos de las minorías, por los derechos de las mujeres, con pensar políticas contra la violencia. Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo con montones de cuestiones que sostienen. Pero me parece que dejan de lado la singularidad del goce de cada quien. No somos víctimas las mujeres, sino que todos somos víctimas del lenguaje. Porque el hombre que tiene que ser macho y tiene que ser violento. Sí, mantener un semblante, ¿no? De acuerdo a lo que el poder le indica. Mantener un semblante. Entonces creo que es tan pesado ser macho, ser proveedor, ser violento, como quedarse sometida y suponer que ese amor va a completarle la vida a esa persona. Sí, me gusta mucho una respuesta que le da Lacan en la década del 70 Miller, hablando de estas cuestiones, ¿no? En relación con las nuevas formas de la sexualidad. Y él dice, eso imposible del sexo adquiere distintos revestimientos de ficción según las épocas. A mí me parece maravillosa esta respuesta que da Lacan, porque no dejan de ser revestimientos. Y a mí me parece que la posición del psicoanálisis, básicamente esto que nos plantea Lacan, que no es sin Freud claramente, esto es lo verdaderamente subversivo. Tener en cuenta la singularidad. Muy interesante. Esto es lo subversivo, ¿no? Que cada cosa se juega para cada quien. Todo lo demás no deja de ser justamente un disfraz y un intento de normativizar desde algún lugar que pretende ser un lugar de poder. ¿No te parece? Termina siendo un lugar de poder. Termina siendo un lugar de poder. Se cuestiona, como claro. que la sexualidad es efecto del poder. Ellas hablan, hay dos cosas que dijiste que me gustaría retomar. Dale. Vos planteaste esta respuesta de Lacan, ¿no? Sí. Eso imposible del sexo adquiere distintos revestimientos de ficción según las épocas. Respuesta Miller. Por eso que hay algo que es transepocal, si claro, que es el intento de llenar ese vacío. La relación sexual no existe estructuralmente. Porque fíjate, en la época de Freud, estaba prohibido tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Por supuesto, recordemos época victoriana. ¿Qué llegaban? ¿Qué pacientes, qué tipo de estética llegaban? Llegaban las pacientes que por no tener relaciones se somatizaban, ¿no? El cuerpo empezaba a hablar, de golpe la mujer aparecía con su pierna paralizada, su brazo paralizado, dificultades para hablar, no sé, distintas cuestiones, ¿no? Síntoma conversivo lo llamaba Freud en ese momento. Hoy nos llegan pacientes de este estilo. Claro. Porque ¿qué te plantea la época? La histeria toma distintas formas, ¿no? La histeria y yo creo que la subjetividad. La subjetividad, claro. Pero hay varias cosas que se nos han mezclado, ¿no? Entonces, planteamos la histeria de una época. Hoy la histeria, y más bien no llegaría a este famoso caso de Freud de Elizabeth, de una mujer que deseaba al novio de su hermana. Sí, a su cuñado, ¿no? Exacto. A su cuñado, al marido de la hermana. La hermana.
Entonces quedaba el camino libre al cuñado, Claro. pero lo tenía tan prohibido que no podía dirigirse al cuñado. No podía caminar, ¿no? Exacto. No podía Entonces, caminar. El síntoma que hace es una Sí. parálisis en las piernas. Exacto, y Freud lo interpreta esto, claramente. La Exactamente. paciente no tiene idea de esto que pasa. Y me parece que la paciente tampoco tiene idea de ese deseo. No, No puede ubicar ese deseo. deseo inconsciente. Ese deseo inconsciente. Entonces, lo que le pasa a esta mujer es que no puede caminar, pero no hay ningún sustrato orgánico. Claro. Esto también es una revolución, Claro. porque esa pierna en esa mujer funcionaba como un órgano erógeno. No era ni un pene ni una vagina, era una pierna paralizada, porque además en esa pierna había yacido su padre enfermo. Con lo Así cual, es. Esto es lo revolucionario, lo Esto subversivo del es lo psicoanálisis, esto ¿no? es lo revolucionario. Hacer esta lectura, Esto hacer es lo esta lectura revolucionario. y leer que el cuerpo no es lo mismo que el organismo. En este punto, ¿No? por supuesto, Que el organismo de la biología. es Los seres hablantes tenemos un cuerpo, justamente porque está erogeneizado. exactamente. ¿No? Pero entonces, pensando esto, hoy, más bien, todo se puede. No es que está prohibido. Todo se puede, incluso en las consultas, lo que nos llega, mucha gente que se pregunta, que se siente, no soy lo suficiente marica. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me lo pregunto. No tengo relaciones sexuales con todo el mundo. Hay algo ahí como que esto a veces se transforma en un mandato. Claro, sí. Hay jóvenes Sí. que vienen y que te dicen, mira, yo puedo tener muchas relaciones sexuales, pero no me relaciono con la gente, tengo relaciones sexuales. A veces como mujer, a veces como hombre, siendo mujer en este caso, y tenía un peinado que medio recogido y parecía de mujer y suelto, que era pelado de un lado y largo del otro, como intentando representar en sí misma las dos identidades. Todo bien, pero allí había como cierta objetalización para responder a la época. La época Hay un imperativo, claro, hay un imperativo, sí, hay un imperativo de goce, ¿no? Claro. Sería algo externo que nos dice cómo tenemos que gozar. Y ¿no? ella decía que sí, cuando quería decir que no, y esto es lo que Claro. a mí me importa. Sí. Homo, hetero, Totalmente. bi, digamos. Lo que importa es que, ¿por qué tenés que decir que sí, Sí. a la relación sexual? Y porque como ella no iba a ser una chica actual, digamos. Entonces, ¿dónde estaría, Patri, el pequeño margen de libertad que tenemos los seres humanos? Porque es un pequeñísimo margen de libertad. Es muy que tenemos. interesante la pregunta que haces. Justamente, el pequeño margen de libertad tendría que ver con poder deshacer, por supuesto, en un trabajo de análisis, ¿no? Esto que tenemos como mandatos, como imperativos de satisfacción. Porque hablamos y porque la palabra, todas esas relaciones de poder que nos conforman, es ambigua. Y justamente en esa ambigüedad que tiene la palabra está la posibilidad de crear otra cosa, ¿no? De pensar las cosas de otro modo. Es decir, por eso esto de que el no es no, el sí es sí, digo, también es ambiguo a veces el no. Con esto no estoy avalando que si una mujer dice que no, alguien la fuerce a tener una relación, pero que hay lugar para la ambigüedad, Sí. que no hay relación, que no nos entendemos cuando hablamos, y ese malentendimiento. El malentendido del lenguaje, sí. Pero eso es lo que nos da cierto margen de libertad, porque no todo puede ser dicho. Entonces, si bien se quiere regular las relaciones sexuales desde una postura que quiere ser transgresora y que quiere cuestionar el orden imperante, ¿qué vamos a reemplazar un orden por otro orden? Claro. ¿Cómo leemos el feminismo? Sí. Me parece que es importante poder aceptar estas nuevas formas, no sé si son nuevas, estas diversas formas, porque no son nuevas, estas diversas formas de encontrar satisfacción sexual que ellas han visibilizado. Sí, claro, ese es el Ellas- valor, por supuesto que sí. Y ellas hacen performance, ellas hablan de lo performativo. El sexo, claro, como performativo, es decir, como prácticas habituales, y a partir de ahí se construye, ¿no?, como una identidad de género, ¿no? Creo que Y eso que es tiene que ver no solo con la práctica, sino también con la palabra. con la palabra. Porque este concepto de performatividad lo toman de otros autores, Sí. toman a Austin, toman a Derrida, el término de construcción, toman a Foucault. Sí. Entonces,
La performatividad tiene que ver con esto que se te impone y se repite. Ellas hablan de la iteración. No es que un día te dijeron la nena tiene que ser princesa y se tiene que vestir de rosa, sino que se repitió. Claro. Se repitió y se repitió en el tiempo y entonces eso conforma una identidad que es lo que sostiene Butler. Ahora, el concepto de performatividad, ellas quieren desarmar esa performatividad con otra performatividad. Exactamente. Las performances. Sí. Que es todas estas actuaciones que ellas hacen, o ellos, digo ellas, ellos, este grupo, digamos, feminismo y queer, para desarmar lo impuesto. Pero lo desarmás también con palabra y con lenguaje. Y entonces también crea relación de poder. Estamos dentro de la misma Yo dinámica. creo Sí, que sí. la libertad quedaría planteada en relación a sostener una ambigüedad respecto de la identidad, que no es lo mismo que la identificación. La identificación es un movimiento. Sí, claro. La identidad es algo más estabilizado. Y ellas intentan, este movimiento, digo, ¿no? Intenta nombrar todas las identidades posibles, que son como 50, creo. Y el psicoanálisis que no se puede nombrar. Que no se puede nombrar. Eso, entender que siempre hay algo que vamos a perder, que se nos pierde, que se nos escapa, ¿no? Y que además la identidad puede ser cambiante, y además. eso también se sostiene desde el feminismo. Pero me parece que a los psicoanalistas nos sirve escucharlas, nos sirve no hacer oídos sordos a esta civilización. Claro. Sí. Y recordar que me parece que el pequeño margen de libertad que tenemos pasa justamente por la cuestión de la singularidad. ¿No? Pensarlo en términos de singularidad. Pero eso tiene que ver con la palabra, porque la palabra es ambigua. Por eso digo, Freud, Lacan también son ambiguos. Sí, por supuesto. Depende cómo vos lo leas, puedes decir que son heteronormativos o no. De hecho, hay tantas posibles lecturas que se ¿Cómo han hecho, lectores? ¿no? de la obra de Freud y de la obra de Lacan. Bueno, Patri, muchísimas gracias. Seguramente fue un placer, como siempre, charlar con vos. Muchísimas gracias y un gusto. Y por supuesto nos reencontramos el martes que viene a las 3 de la tarde y acordate, si vos no estás ahí, este espacio no es. Chao.